Okay, hello students, welcome to a new class. En esta ocasión vamos a continuar viendo la unidad introductoria del libro. En este caso vamos a empezar con la página número 6. Acá en pantalla les va a ir apareciendo el primer ejercicio que vamos a ver, Our Endangered Planet. Vamos a ver tres dibujos que tienen que ver con tres problemas mundiales actualmente y vamos a ir diciéndole directamente a qué se refiere cada uno. Flooding, inundaciones. Luego Picture B, we can see pollution o la contaminación. And Picture C, rubbish. Yes. En este caso vamos a hacer el ejercicio 1, 2 y 3 todo combinado. Yes. Por una cuestión de que al no hacerlo en clase presencial no podemos hacer el speaking. La idea, según el ejercicio número 2, es la siguiente. Listen to three conversations, match them with the photos. Así que vamos a escuchar un listening y ustedes van a decir de qué dibujo o de qué fotografía están hablando. Picture A, B or C. Track 1.3. Conversation 1. There's so much litter on the streets. It's disgusting. I agree. There's rubbish everywhere you look. Why can't people just throw it in the bin? There are plenty of bins around. I guess they're just lazy, aren't they? Not everyone does it, of course. But it only takes a few people to spoil everything, doesn't it? Yes, unfortunately you're right. Conversation 2. The smog in our city is getting worse and worse. Yes, it's all those fumes from the factory, isn't it? That factory is nothing but trouble. They didn't ask us if we wanted it here, did they? No, they never ask us what we want. Do you think all this pollution's monitored? Well, I hope so. I mean, there are people who check on these things. Even if they do, it doesn't make our lives any better, does it? I think we should do something. So do I. But what? Conversation 3. Did you see all that flooding on the news? Yes, hundreds of homes were damaged, weren't they? It's such a shame. And the politicians aren't really doing anything to help, are they? It isn't the sort of thing you'd expect to see here, is it? No, it isn't. But then all this rain we've been having is really unusual. Do you think it's because of global warming? No, I don't really believe in all that. Neither do I. Still, it is strange. Una vez hecho exercise number 2, we are going to do exercise 3. We are going to listen again and you are going to write the number of the dialogue. Where do you hear this word? Which word? Well, rubbish, que es basura, global warming, calentamiento global, litter, que también es basura. La diferencia entre rubbish y litter es que justamente rubbish es una palabra muy británica que hace referencia o básicamente es como que denuncia cuando la gente tira basura y todo el descarte que hace inapropiado, y litter también hace referencia pero sobre todo a la basura o los desechos que hay en la vía pública, por ejemplo, ¿sí? O lo que está tirado en el piso y que no correspondería. ¿Yes? Entonces ambas palabras significan basura pero con un sentido un poco diferente. Luego tenemos pollution, que viene a ser la contaminación o polución, que también se le dice en español. Fumes, que tiene que ver con los gases contaminantes, ¿sí? Y el smog, que es una palabra que se utiliza también en español, que viene a ser como una neblina, pero cuando es producida por los altos niveles de contaminación que hay en el ambiente, ¿sí? Normalmente se la suele ver de tarde en las ciudades grandes como una neblina que se produce a medida que los gases contaminantes más pesados bajan. Y por último, flooding, que como bien ya dijimos, se hace referencia a la inundación. Obviamente, como son tres diálogos, ustedes van a ir poniendo el número en el cuadrante que corresponda de cada una de las palabras. Track 1.3. Conversation 1. There's so much litter on the streets. It's disgusting. I agree. There's rubbish everywhere you look. Why can't people just throw it in the bin? There are plenty of bins around. I guess they're just lazy, aren't they? Not everyone does it, of course. But it only takes a few people to spoil everything, doesn't it? Yes, unfortunately you're right. Conversation 2.
The smog in our city is getting worse and worse. Yes, it's all those fumes from the factory, isn't it? That factory is nothing but trouble. They didn't ask us if we wanted it here, did they? No, they never ask us what we want. Do you think all this pollution's monitored? Well, I hope so. I mean, there are people who check on these things. Even if they do, it doesn't make our lives any better, does it? I think we should do something. So do I. But what? Conversation 3. Did you see all that flooding on the news? Yes, hundreds of homes were damaged, weren't they? It's such a shame. And the politicians aren't really doing anything to help, are they? It isn't the sort of thing you'd expect to see here, is it? No, it isn't. But then all this rain we've been having is really unusual. Do you think it's because of global warming? No, I don't really believe in all that. Neither do I. Still, it is strange. Ok, y así entramos al primer tema de gramática que vamos a ver hoy, question tags. Si ustedes pueden ver acá en el libro, les va a aparecer un ejercicio donde dice complete the sentences from the recording with the question tags. Obviamente, antes de hacer este ejercicio, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya sabemos, pero que es bueno siempre recordarlo. Primero que nada, vamos a contestar qué es una question tag. Significa en español, viene a ser las preguntas coletillas. Esto hace referencia a palabras que se colocan al final de una oración y que normalmente van en forma de pregunta y que algunas veces son comunes, como por ejemplo, you're finished with this, right? Has terminado con esto, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a concentrarnos en aquellas donde yo voy a necesitar más palabras, no solamente una palabrita, sino un verbo auxiliar y un pronombre personal para hacer la pregunta coletilla, ¿sí? En este sentido, las preguntas coletillas me sirven para confirmar una información que ya sé o para justamente preguntar si estoy en lo correcto en cuanto a lo que pienso. Veamos cómo se forman estas preguntas. Hay algunos pasos a tener en cuenta que lo vamos a explicar aquí. We are going to see more examples para que podamos ir comprendiéndolo bien y voy a ir explicando cada uno de los casos qué es lo que sucede. Bueno, aquí a modo de que ustedes puedan ir comparando, van a ver que tenemos las oraciones afirmativas, podríamos decir statements, de un lado de la pantalla, color rosa, y del lado de color azul, question tag. Segundo ejemplo, I don't owe you any money. No te debo nada de plata. Fíjense acá que en este caso estoy hablando en presente simple con el auxiliar don't. Por lo tanto voy a seguir utilizando el auxiliar, en este caso con do. Hannah will be right. Si bien acá yo lo puse a will, recuerden que no se pone así la forma negativa de will, sino es won't, simplemente lo marco ahí para que ustedes lo puedan ver que sí estoy utilizando el verbo will como base para la question tag. Siguiente, everyone left already, está en pasado, left, como obviamente no puedo hacer la misma pregunta con el verbo left, voy a utilizar el auxiliar del pasado simple, que en este caso es did. You've never seen an opera, en este caso tengo el verbo auxiliar have, ¿no? Porque estamos utilizando un presente perfecto, have seen, pero entonces voy a utilizar la forma auxiliar del verbo have. Siguiente, that's pretty difficult, es bastante difícil, y el verbo es el verbo to be en presente simple, y por último tengo un verbo modal que es could, en este caso negativo, he couldn't admit his mistake. No puede admitir su error. Could, vuelvo a utilizar en la question tag, el mismo verbo modal. Acá tenemos entonces la comparación de cómo cada question tag está respetando el verbo del statement. Y aquí al menos pueden ocurrir dos casos. En el caso que estemos utilizando un tiempo verbal en el que necesitemos auxiliares para preguntar y negar, vamos a usar los mismos auxiliares para hacer las question tags. Y en el caso que tengamos tiempos compuestos, es decir, un verbo auxiliar más un verbo principal, vamos a seguir utilizando el verbo auxiliar para formular la question tag. El segundo paso es equilibrar. Si yo tengo una oración que es afirmativa, la question tag va a ser negativa, es decir, que ese verbo que yo he puesto va a estar en forma negativa. Y si está en positivo, lo voy a poner en negativo.
Ahí logro un equilibrio, ¿ok? Entre estas dos oraciones. Ahora, el tercer punto a tener en cuenta es lo siguiente, que yo debo de agregar un pronombre personal que justamente tenga que ver con el sujeto de la oración. En este caso no voy a volver a repetir el sustantivo propio, en caso de que haya alguno, sino lo voy a reemplazar. Por ejemplo, Hannah por she o everyone por they. También es importante saber que la question tag siempre va a ir después de una coma y al finalizar el signo de interrogación. Por último, hablando de question tags, lo que es muy importante es la entonación. En este caso tenemos un diagrama donde dice I know, I think I know, I don't know. De acuerdo a esto va a ser la entonación. En caso de que yo no sepa algo, I don't know something, la entonación de una pregunta normal es ascendente. Do you have any brothers? Yes. Pero en caso de que yo lo sepa y esté afirmando algo o negando algo porque realmente tengo certeza de eso, entonces you don't have any brothers. Sin embargo, en una question tag yo también tengo dos niveles. Si está más cerca de que yo no sé, realmente estoy dudando, la question tag va a ser ascendente. You don't have any brothers, do you? No estoy seguro. Sin embargo, si estoy muy seguro o casi seguro y quiero que me lo confirme, la question tag va a ser descendente. You don't have any brothers, do you? Entonces, estoy casi seguro. A la hora de realizar una question tag, lo que estoy haciendo es pidiendo una confirmación. Busco una confirmación de lo que yo estoy diciendo. Pero ya sé que va a ser ascendente en caso de que no esté muy seguro y realmente quiero saber. O va a ser descendente si es que estoy casi seguro y simplemente quiero que me digan si es así o no. Vamos a ir al ejercicio número 1 y 2 del libro. ¿Qué vamos a tener que hacer acá? En el ejercicio número 1, number 1, you are going to complete the sentences from the recording with the question tags. It's important to read the question tags in the book, in the exercise, and put them in the correct sentence. ¿Ok? En este caso ya nos dan las preguntas coletillas, simplemente es cuestión de escuchar el audio e ir poniéndolas. In exercise number 2, we haven't got any options. You have to complete the sentences with the correct question tags. For example, number 1, you haven't told Ron. Y hay un espacio. Habrán visto o habrán notado que estamos utilizando present perfect. Vamos a seguir utilizando, en este caso, el verbo auxiliar, que sería have, pero como acá aparece, obviamente la oración es negativa, dice you haven't told, para hacer el equilibrio tenemos que poner el verbo auxiliar en la question tag en modo afirmativo. Y luego tenemos que buscar el pronombre, que en este caso coincide con el sujeto de la oración, que sería you. La oración quedaría, you haven't told Ron, have you? Una vez explicado esto, hacemos los ejercicios. Pasando al siguiente tema, vamos a ver el so do I y neither do I o neither do I. Cualquiera de las dos formas son aceptables, neither o neither. En este caso esto significa yo también o yo tampoco. Yes, so do I, yo también. Neither do I, yo tampoco. Ahora, esto va a ser muy parecido a lo de la question tag, porque en este caso vamos a seguir utilizando el auxiliar del tiempo. Y en este caso nos sirven justamente para estar de acuerdo con la otra persona sobre lo que está diciendo. Ya sea de algo afirmativo, entonces yo le digo yo también, o algo negativo. Por ejemplo, si yo digo trabajo 5 días a la semana, I work 5 days a week, en lugar de la otra persona decir I work 5 days a week too, yo también trabajo 5 días a la semana, simplemente va a decir so do I. Yo también, ¿ok? I don't like ice cream, no me gusta el helado. La otra persona va a decir, neither do I, a mí tampoco, ¿ok? Vamos a ver otros ejemplos con so do I y neither do I. Por ejemplo, cuando estoy de acuerdo con alguien, I like ice cream, so do I. I'm wearing jeans, estoy usando present continuous, so am I. I can swim, so can I. Y por último caso, si estoy hablando en pasado, I went out at 11 o'clock. Me fui a las 11 y yo le quiero decir que también. So did I. En este caso porque estoy utilizando el auxiliar del pasado simple. Veamos ahora qué pasaría si yo estoy hablando de oraciones negativas.
Bueno, en vez del so utilizaría el neither, pero pasa exactamente lo mismo que voy a seguir utilizando el verbo principal o el auxiliar del tiempo verbal que esté hablando. Y obviamente en este caso no porque yo esté diciendo yo tampoco va a ir en negativo. ¿Por qué? Porque para eso tenemos la palabra neither, que ya es negativa de por sí. Así que una vez hecho este repaso, vamos a ver si ustedes pueden hacer exercise number 1. Look at the questions and complete the answer with so or neither. The first one, I don't really believe in all that. I don't really believe. Yo no creo en todo eso. Y al último me parece do I, por lo tanto, obviamente, vamos a ver si yo tendría que poner so o neither. Lo más obvio acá, como la oración es negativa, es que yo no diga yo también, sino que lo diga yo tampoco. Por lo tanto, number 1, neither do I. Number 2, I think we should do something. Pienso que deberíamos hacer algo. Como obviamente la oración está en afirmativo, la respuesta va a ser so do I. Yo también lo creo. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio número 2. Si bien es un speaking que lo podemos hacer entre grupo, en estas situaciones particulares ustedes directamente lo van a hacer en carpeta. Tienen 4 introducciones a oraciones que tienen que ver con me gusta, no me gusta, yo creo y yo no creo. Y como el compañero va a decir yo también o yo tampoco, dependiendo si la oración es afirmativa o negativa. Por último, en esta página vamos a ver un poquito de vocabulario sobre accepting and refusing invitations. Cómo aceptar y rechazar invitaciones. Yes? We are going to do a listening and you're going to order the dialogue. Listen and check. Track 1.4. Marco and I want to do something to help the flood victims. What are you going to do? We're going to do a sponsored walk next Sunday. Are you going to walk a long way? Yes, 20 kilometres. Want to join us? I'd love to, but I can't. I'm busy. That's a shame. But you will sponsor us, won't you? Of course I will. Y ahora nos vamos a concentrar en las partes que justamente aparecen subrayadas, the underlined phrases. Want to join us es una invitación. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Entonces, de ahí vamos a tener distintas respuestas. Por ejemplo, una afirmativa sería of course I will, por supuesto. Otra sería I'd love to, me encantaría, but I can't, pero no puedo. Y obviamente yo puedo empatizar con esa persona cuando me dice que no puede y le digo that's a shame, es una pena. Así que esas son algunas formas comunes de expresarse en inglés, sobre todo a la hora de armar diálogos. Una vez analizado esto, vamos a pasar a la siguiente página. Page number 7. Party time. In this part, we are going to read the article How to Plan a Party, and then we are going to complete with the words that appears in exercise number 3. Look, we're going to see these verbs. Get, bueno, ya sabemos que es obtener. A veces puede aparecer con otra preposición y va a cambiar de significado. Luego tenemos send out, que va a ser enviar, organize, organizar, pay, pagar, everyone, todos o todo el mundo, hire, que es alquilar, decorate, decorar, somewhere, en algún lugar, draw up, redactar y everything, que significa todo. Así que en este momento van a copiar estas palabras que tenemos acá en el vocabulario que les acabo de decir, con su significado. Así que ahora van a tener el texto en pantalla, van a poner en pausa el video, van a tratar de completar con estas palabras. ¿Cómo se hará este ejercicio? En sus cuadernos van a copiar cada una de estas palabras que tenemos en el ejercicio número 3 y luego le van a ir poniendo a la par el número que le corresponda de acuerdo al espacio que aparezca en el texto. ¿Yes? Por ejemplo, voy a empezar con la primera parte. First question you need to ask is why am I having a party? It's my birthday, the exams are over, our football team won a match, I just want a party. All the best parties have a theme. What are you going to choose for yours? Beach party,
1970s disco, something else. You also need to find to hold your party. Acá tenemos un espacio, need to find, necesitas encontrar no sé qué, to hold your party, para llevar a cabo tu fiesta. Obviamente va a ser un lugar. Entonces voy a decir, you also need to find somewhere to hold your party. Number 1, somewhere, que es la palabra que me aparece en el ejercicio número 3. Somewhere, number 1. A partir de ahora ponen en pausa el video, les va a aparecer el texto en la pantalla y ustedes lo van a hacer al ejercicio. Una vez realizado esto, vamos a pasar a indefinite pronouns or determiners. ¿Yes? ¿A qué hacen referencia esto? Bueno, son palabras que obviamente me dan una idea general, no específica de algunos sustantivos. Por ejemplo, en la pantalla a ustedes les está apareciendo algunos de esos pronombres indefinidos. Como ya sabemos, every significa todos, some significa algunos o algo, y none va a ser ninguno, ¿no? Hace referencia a que no hay nada. Obviamente, a medida que vaya cambiando o haciendo referencia a personas, cosas o lugares, van a ir teniendo distintas formas de armarlo. Miren, por ejemplo, lo que dice la tabla. Everything, para decir todas las cosas. Something, algunas cosas. Nothing, ninguna. Everyone, hablo de personas, todos. ¿Yes? Everyone, todos, o todo el mundo. Someone, voy a hacer referencia a alguien. Y no one, en este caso se escribe separado, a nadie. Y para hacer referencia a lugares voy a tener everywhere, en todo lugar, somewhere, en algún lugar, y nowhere, en ningún lado. ¿Ok? Otros tipos de determinadores también podrían ser, por ejemplo, all of them, some of them, y none of them. En este caso se puede hacer referencia no solamente a personas, sino también a cosas. Otra cosa muy importante es que no podemos poner dos negativos en una misma oración. Así que, por ejemplo, si yo quiero decir él no sabe nada, voy a decir he knows nothing. No puedo decir he doesn't know nothing. Estaría haciendo una doble negación. Doesn't know por un lado y nothing por otro lado. En ese caso lo que tendría que usar sería un anything, que sabemos que any puede ir en preguntas y negaciones. Entonces, he doesn't know anything about English. Ok, una vez hecho este repaso, vamos a ver exercise number 1, indefinite pronouns. You are going to complete the conversation with suitable indefinite pronouns, and then you are going to listen and check. Track 1.5. Have you got everything ready for the party? No, nothing is ready. We haven't found anywhere to have it for a start. We've looked everywhere. Have you invited anyone yet? Yes, we've invited 50 people and everyone is coming. So you've got 50 people coming, but nowhere for them to come to? That's right. Well, we've got to do something. How about using my house? What about your parents? They won't mind. They're going somewhere for the weekend. I'll make sure everything is clean and tidy when they get home. Por último, pasamos a page number 8. La última página que vemos en esta clase, in my opinion, feeling under the weather. You are going to listen to the conversation between Gemma and her mom, and you're going to complete the conversation with the word. Which word we have in exercise number 2? Appointment,
should, operation, energy, better, get, physically, and took. Ya sabemos que appointment es una cita, quizás por ejemplo una cita con el médico. Should, deberías. Operation, una operación. Energy, energía. Better es la forma comparativa de good, así que es mejor. Get, bueno, es un verbo que puede significar varias cosas dependiendo con qué palabra esté. Physically, físicamente. Y took, tomar en pasado sería tomó o tomaron. Así que vamos a completar la conversación con el listening. Track 1.6. You don't look well, Gemma. What's up? I'm just tired all the time, Mum. You know, I haven't got any energy. Are you sleeping okay? Not great, no. I often wake up in the night. Well, you know, Gemma, you should take more exercise. That would help. Really? Yes. I mean, if you took more exercise, you'd be more tired physically, and then you'd sleep better. You're joking, right? I run, I go swimming, I go for long walks. My problem isn't exercise. Yes, you're right, of course. Well, perhaps you'd better see a doctor. I can ring and make an appointment for you if you like. A doctor? I don't think so. I don't feel sick, just tired. I'm sure I'll get better soon. Okay. Well, we can talk about it later. I'm going out to see a friend of mine who had an operation last week. Okay, Mum. Hope your friend's all right. And don't worry about me, I'll be fine. Pasando al siguiente ejercicio, exercise number 3, you have to match the verbs 1 to 6 with A to F to make phrases. En este caso, directamente para que no se confundan, vamos a ir poniendo en las carpetas, yo les voy a ir diciendo cuáles son las opciones posibles. We can say feel better, sentirse mejor, o también puedo decir feel sick, sentirme enfermo. Ahora, lo mismo puedo usar con el verbo get. Get better ya no sería sentirse mejor, sino es mejorarse. Estoy hablando ya de un verbo, de una frase verbal, y get sick sería enfermarse. Have an appointment, tener una cita. Have an operation. En este caso significa haber tenido una operación o haber sido intervenido quirúrgicamente. Luego tenemos make, number 4, with make an appointment, hacer una cita, for example to the doctor. 5, see the doctor, and take exercise, que sería no tomar ejercicio sino hacer ejercicio. Now, in exercise number 4 says, write down as many words related to health as you can think of, then compare with your partner. Esto quiero ver que ustedes lo hagan solo. De acuerdo a eso, ustedes van a ver si necesitan ampliar mucho más su vocabulario o si hay varias palabras que sabemos hablar sobre esto. Por ejemplo, dolor de cabeza, medicina, aspirina, temperatura, gripe, resfrío, son cosas que ya no hemos aprendido y que está bueno que hagamos memoria. Siguiente parte, giving advice. En este caso también vamos a ver un poquito de gramática, because we have 3 parts, had better, should, and ought to. Okay, to talk about advice or recommendations, para hablar sobre consejos o recomendaciones, vamos a utilizar should and ought to. We use should to express a suggestion or recommendation. For example, acá vemos una señora que se le rompe el auto. She should call a mechanic. Debería llamar a un mecánico. Or she should remember to add water to the engine. Debería recordar agregarle agua al motor. ¿Ok? Ahora, de una forma muy parecida vamos a utilizar el ought to. Podríamos decir que el ought to es un poquito más formal. Yes? But we use ought to express a suggestion or recommendation. It's a perfect synonym for should. For example, he ought to call an ambulance right now because her chest hurt. So, should and ought to are similar words. Son palabras muy similares en el uso. Had better, por otro lado, tiene otro sentido. Why? Well, because we use had better to express a suggestion or recommendation, but it is a little stronger because it implies that there might be bad consequences if you don't do something. Our teacher is very strict, we had better study. En este caso,
sería mejor que estudiemos, porque nuestro profesor es muy estricto, nos va a poner una mala nota si no lo hacemos. Veamos otro ejemplo. Tenemos a una persona que está muriéndose de frío. Le decimos, this man had better put on some warm clothes, otherwise he'll get cold. Sería mejor que este hombre se pusiera ropa abrigada. De otra forma, se pescaría un resfriado. Another example. They better stop arguing, otherwise they'll have to divorce. Sería mejor que paren de discutir. De otra forma, terminarán divorciados. Had better se puede abreviar con had better. Remember that had better doesn't refer to any past action. Esto es muy importante porque si bien had da la impresión de estar en pasado, recuerden que esto se lo considera casi como un verbo modal para advertir sobre algo. ¿Yes? Entonces, si yo le digo you had better study more, sería mejor que se pongan a estudiar. Entonces, no estoy hablando de algo pasado, sino de algo que deberían hacer ustedes. What if you have to put it in the negative form? Bueno, en el caso de had better vamos a agregar el not antes del verbo y dice el ejemplo you had better not be late again. Va a ser mejor que no vuelvas a llegar tarde. Acá le está avisando, no simplemente le aconseja que no llegue tarde, sino que le está diciendo que si vuelve a llegar tarde va a haber consecuencias. Esa es la idea del had better. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos una escala de lo más bajo hacia lo más alto, should y ought to serían recomendaciones, consejos, pero el had better es un poco más fuerte, ¿sí? Luego vienen, por ejemplo, las prohibiciones directas, que serían o obligaciones directas como serían must, mustn't o have to, ¿ok? Pero en este caso, ahí notamos la diferencia que hay entre uno y otro. Should significa debería, shouldn't no debería. Lo mismo ought to, y en el caso de had better o had better not, sería mejor o sería mejor que no hagas algo. ¿Yes? Una vez aclarado estos puntos, vamos a pasar entonces a exercise number 1, giving advice. Complete the sentences with better, should or ought. En este caso ya un poquito nos da una ayuda, ¿no? Porque sabemos que should no va a ir con to, ought sí va a ir con to, y better antes va a tener el had better para dar consejo. Luego, en el ejercicio número 2, you have to match the problems 1 to 3 with the pieces of advice A to C. Then, write one more piece of advice for each problem. You can use had better, should, and ought to, or their negative forms. For example, my hand really hurts. My hand really hurts. Me duele la mano. ¿Cuál de los tres consejos, A, B o C, sería el correcto? Exacto. You ought to see a doctor. Deberías ver a un doctor. Ahora, ¿qué otro consejo le darían además de ver a un doctor? Por ejemplo, ustedes tienen una crema que es para los dolores, entonces, you should use this cream. Así, tal cual lo explicamos en el ejemplo, ustedes lo van a hacer en sus carpetas. Para cada una de las oraciones van a escribir 2 consejos, el que está en el libro y uno que ustedes mismos lo hagan. Ok, student, this is all for today. Esto es todo por esta clase. Entonces hemos visto estos temas fundamentales. El vocabulario también hay que aprendérselo, estudiárselo. Y una cosa sí les voy a pedir: fecha límite para presentar todos los trabajos y las ejercitaciones que estoy mandando, más los trabajos del libro, más lo que tienen que hacer en la carpeta, hasta el día 5 de abril. ¿Sí? Me lo pueden mandar una captura de lo que están haciendo por celular y yo los voy a ir corrigiendo. ¿Ok? Por WhatsApp. Cualquier pregunta que surja, ya saben, me la pueden hacer personalmente por WhatsApp o si no en los comentarios, y cualquier cosa estoy desarrollando alguno que otro tema que no se haya entendido bien en un próximo video. Thanks for watching this video. Have a nice day. Goodbye, students.